Hola, buenas noches a todos. Para los que tuvieron la oportunidad de acompañarme la semana pasada, sabrán que les empecé a platicar sobre complicaciones crónicas de la diabetes mellitus, es decir, estas complicaciones que se van a presentar a largo plazo, después de varios años de tener la enfermedad. La semana pasada les platiqué un poquito sobre la nefropatía diabética y la gastropatía diabética. Si les interesa más este tema o conocen a alguien a quien le pueda interesar, por favor, compártanle estas charlas. Y si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, háganmelo saber. Con gusto les ayudaré a mejorar o a disminuir estas dudas. El día de hoy voy a continuar platicándoles sobre complicaciones a largo plazo de la diabetes. El día de hoy me quiero enfocar más a las complicaciones que pueden presentarse en los pacientes con diabetes, pero a nivel ocular, es decir, las complicaciones que pueden presentar los ojos de los pacientes diabéticos. ¿Sí? Así como ya les he platicado que la diabetes puede ocasionar alteraciones a nivel de los nervios, a nivel de los riñones, a nivel del estómago y los intestinos, pues también pueden presentar alteraciones a nivel de los ojos. Tanto es así que una de las principales causas de pérdida de visión y de ceguera en nuestro país tiene que ver o es a consecuencia de la diabetes mellitus. Existen cuatro alteraciones o cuatro enfermedades que se pueden presentar de manera más común en los pacientes con diabetes a nivel de sus ojos. Estos son la retinopatía diabética, el edema macular, las cataratas y el glaucoma. Entonces voy a tratar de platicarles un poquito de cada una de estas. Es difícil a veces pues platicarlo como de manera súper sencilla. ¿Por qué? Porque se tratan de enfermedades que a veces pues son medio complicadas, pero voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo. Entonces vamos a empezar con el primer tema que sería la retinopatía diabética. Pero antes de platicarles sobre las enfermedades como tal, quiero platicarles un poco sobre los ojos. Estoy segura que todos sabemos algo de los ojos o mucho, ya que desde primero de primaria nos han platicado de ellos. Pero aún así, no quiero dejar esto como pues en el tintero, como dicen por ahí. Imaginémonos que los ojos son unos globos rellenos de líquido y de otros órganos pequeños. Estos globos que van a estar rellenos de líquidos, como les digo, pues van a tener una capa, unas membranas que van a ser las que van a sostener que el ojo se mantenga en su lugar. El ojo va a tener varias capas. Una de estas, la más interna, se va a llamar retina. La retina es la capa del ojo a donde van a llegar las arterias y las venas. Es decir, es la capa del ojo a la que van a llegar pues los nutrientes, el oxígeno, la glucosa, etcétera. Como ya les he platicado en otras ocasiones, en los pacientes con diabetes, las arterias más pequeñas del cuerpo son las que se empiezan a dañar primero. Se dañan primero, bueno, pues por la acumulación de glucosa a nivel de la sangre que la hace pues más espesa, por así decirlo, y se dañan también por alteraciones de enfermedades que pues, se presentan en conjunto con la diabetes, como son la hipertensión arterial y las dislipidemias, es decir, el colesterol y los triglicéridos elevados. Entonces, la retina, que les digo que es esta capa como interna del ojo, se va a empezar a dañar. No como tal la retina, sino estas pequeñas arterias que llegan a la retina. La retinopatía diabética va a ser entonces la alteración de las pequeñas arterias y venas que llegan a la retina. Se trata de una enfermedad que al principio pues el paciente no siente, como muchas otras alteraciones de las cuales ya les he platicado. Tiene dos etapas. En la primera etapa lo que empieza a pasar es que estas pequeñas arterias empiezan a ser como más débiles. Como se hacen más débiles, empiezan a tener como abultamientos, se hacen más delgadas en unas partes y más gruesas en otras.
Y en las partes donde es más delgado puede haber fuga de sangre o salida de líquido. De manera normal, el líquido y la sangre debe de estar adentro de las arterias, no salirse de esta. ¿Qué es lo que sucede en esta primera etapa de la retinopatía? Bueno, que el líquido y la sangre, como les decía, se empieza a salir y puede fugarse hacia otras partes. Y entonces el paciente lo que va a empezar a ver es manchitas, puntitos negros en su visión, que es en realidad lo que está viendo, pues son estas gotitas o micro gotitas de sangre que se están yendo hacia el ojo. Cuando un paciente empieza a tener retinopatía diabética y ya empieza a tener estos síntomas, esta visión de estas manchitas, lo que nos está hablando es que las arterias y los vasos sanguíneos de la retina ya están empezando a alterarse. Pero de que el paciente empezó con la alteración a que ya lo está viendo, por así decirlo, bueno, pues ya pudo haber pasado mucho tiempo. El paciente, pues como ya les decía hace un rato, en las primeras etapas o los primeros años no se va a dar cuenta. Es por esto que es bien importante que se haga revisiones periódicas de sus ojos. ¿Para qué? Para que si empieza a haber pequeñas alteraciones, si estas arterias empiezan a debilitarse, el médico, el oftalmólogo, lo pueda checar y entonces pueda detener este proceso. Si esto avanza, además de que el paciente pues va a ver estos pequeños puntitos negros, como les decía, o estas como mosquitas, pues esta salida de sangre se puede ir también a una parte como de atrás de la retina, que se llama la mácula densa. ¿Cuál es la función de la mácula? Bueno, es la que nos permite ver nítidamente. La mácula densa es la que se encarga de que nosotros veamos todo a color y brillante. Por lo tanto, si esta mácula densa se empieza a tapar o se empieza a llenar de sangre o de líquido, pues el paciente va a perder la agudeza visual, es decir, va a ver distorsionado, ya no va a ver de manera común. A esto se le conoce como edema macular. Y este edema macular es la primera causa de ceguera en los pacientes con diabetes. Es por esto que es tan importante que el paciente lo cheque, que el paciente se realice diferentes estudios. ¿Para qué? Pues para no llegar a esta etapa. Pero esto puede ir avanzando. Ya les decía que la retinopatía va a hacer que las arterias se empiecen a hacer muy débiles y se rompan. Cuando el cuerpo se da cuenta que esto empieza a suceder, pues empieza a crear nuevas arterias. Es algo así como si una calle o un camino se destruyera, no sé, por una tormenta. Pues, ¿qué haría el gobierno? En teoría, pues construiría un nuevo camino, pero lo tendría que construir rápido al lado del otro camino y a lo mejor no lo haría de la mejor manera ni con los mejores materiales, simplemente lo haría rápido pues para poder comunicar los dos pueblos o las dos ciudades o lo que sea. Algo parecido va a suceder en los ojos. Si empieza a haber una destrucción de las arterias por la retinopatía diabética, pues las nuevas arterias que se van a construir, por así decirlo, van a ser arterias que no van a estar bien hechas, son arterias que están hechas pues a la carrera y por lo tanto van a ser muy tortuosas, es decir, como todas serpenteadas, van a ser arterias que no van a estar tan fuertes ni tan bien creadas como las originales. Y es muy fácil que estas arterias se rompan, es muy fácil que estas arterias pues empiecen a tener alteraciones y por lo tanto el paciente va a poder tener complicaciones más graves. Dentro de los síntomas que pueden pasar ya en una retinopatía avanzada están la visión borrosa. Después de esto, como ya les había platicado hace un rato, pues que vean puntitos o manchitas de colores o manchitas negras. Después puede ser que el paciente ya no distinga los colores, que lo vea todo más hacia los tonos de grises, por así decirlo, o que empiece a ver áreas oscuras en su campo visual, es decir, que vea todo completo, pero a lo mejor vea ya no solo puntos, sino círculos grandes, vacíos, así
explicarlo, hasta llegar a la pérdida de la visión. De que empieza la retinopatía diabética hasta que llega la pérdida total de la visión o la ceguera, pueden pasar muchos años. Es por esto que, como les decía hace un rato, entre más pronto se detecte es mejor, ya que los tratamientos actuales para disminuir la progresión de la retinopatía son muy buenos, siempre y cuando se den a tiempo. Otra de las complicaciones importantes que se presentan en los ojos en la retinopatía diabética son las cataratas. A lo mejor han escuchado hablar de las cataratas a nivel de los ojos. Las cataratas son alteraciones, pues pudiéramos decir normales. ¿En qué sentido son normales? Bueno, que conforme pasa la edad, es más o menos común que los pacientes, que las personas empiecen a presentar cataratas, que la vista se les ponga como opaca. Hay diferentes razones por las que esto sucede. Entre ellos, pues están los golpes. Si una persona tiene diferentes o múltiples golpes a nivel de la cara o a nivel de los ojos, pues va a tener más riesgo de presentarlas. La edad como tal, pues es un riesgo. El padecer diabetes también es otro riesgo. Y el estar expuesto a la luz ultravioleta, o sea, a la luz del sol o de la computadora o a diferentes luces de manera directa durante mucho tiempo, también puede ocasionar esta opacidad. Pero en realidad de todas estas, la más importante es la diabetes. La principal causa para que una persona presente cataratas es que tenga diabetes. Les decía yo hace un rato que el ojo es como un globo que va a estar relleno de líquido y de diferentes órganos. Uno de estos pequeños órganos que están dentro de los ojos se llama cristalino. El cristalino es una estructura que, como su nombre lo dice, tiene pues la función de un cristal, es transparente y lo que hace es reflejar y refractar la luz que entra al ojo, mandándola a la retina y de ahí se va al cerebro. En los pacientes con diabetes, ya sabemos, ya les he platicado muchas veces, que va a haber alteraciones de diferentes vías metabólicas, es decir, alteraciones de diferentes reacciones químicas. Dentro de estas alteraciones de las diferentes reacciones químicas, se presenta la acumulación de diferentes, pues, sustancias a nivel del cristalino. ¿Y qué es lo que sucede? Que se van pegando en él. Es como, ya les decía, el cristalino es como un cristal. ¿Qué pasa con un cristal de una casa nueva? Bueno, pues que es totalmente brillante, totalmente liso y se ve perfectamente de un lado al otro. Pero ¿qué pasa con el cristal de una casa ya antigua, una casa que tenga 100 años, 150 años? Pues el cristal ya se ve opaco, ¿verdad? Ya se ve hasta como rayado, se ve como sucio, aunque no esté sucio, por el mismo paso del tiempo. Algo así sucede en el cristalino cuando hay cataratas. Los pacientes ven como si vieran a través de un cristal empañado, como cuando nos bañamos y el cristal se empaña. Algo así es lo que ven los pacientes con cataratas. Entonces podemos imaginarnos que lo único que ven son como formas, ven el bulto, dice el paciente, pero ya no alcanzan a ver perfectamente las formas ni las caras. La catarata, el tratamiento como ideal es la cirugía. No quiere decir que a los pacientes se les va a operar desde el que empieza la catarata, no. Al principio, muchos pacientes pues como que pueden ver o pueden irse haciendo las imágenes y si poco a poco esto va avanzando, ya sea porque avanza la edad, porque el paciente no tiene un buen control de su glucosa o ya sea por diferentes razones, el cristalino puede irse opacando con el paso del tiempo y entonces presentar estas alteraciones. Si el paciente pierde la vista, entonces sí se recomienda la cirugía. ¿Qué es lo que se hace en la cirugía? Bueno, se saca tal cual el cristalino que está ya opaco, que ya no permite una visión clara,
y se introduce al ojo, a la capita del ojo, se le introduce un lente intraocular que es totalmente transparente y pues es nuevo. Y entonces el paciente vuelve a ver ya sin ver borroso, sin ver el bulto. No quiero decir que el paciente se va a recuperar la vista al 100%, pero sí la recupera de manera importante. Es algo así como una cirugía pues mágica, digo yo, porque de un día al otro la visión del paciente pues cambia de un lado al otro completamente. Otra de las enfermedades que ya les decía hace un rato, de las que les quiero platicar, es el glaucoma. Ya les decía yo que el ojo es esta esfera que va a estar pues con una membrana, varias membranas en realidad que la van a cubrir y que dentro va a tener diferentes líquidos. Uno de estos líquidos se llama humor acuoso. Este líquido ayuda junto con el cristalino y las otras partes del ojo a reflejar la luz y a mandar pues las imágenes de lo que nosotros vemos hacia nuestro cerebro. El humor acuoso, este líquido que les comento, se está recambiando de manera continua. Es decir, todos los días se produce nuevo y todos los días se elimina el humor acuoso viejo, por así decirlo. Así como se produce, se drena, es decir, se elimina el anterior. Y esto va a suceder de manera continua y de manera normal durante toda nuestra vida. Pero, bueno, y este humor acuoso, este líquido, es el que le va a dar como la fortaleza a nuestro ojo. Imaginémonos, para que sea a lo mejor un poquito más sencillo de entender, como les decía hace un rato, que el ojo es un globo al que le ponemos agua. Si en nuestro globo le ponemos muy poquita agua, pues va a estar todo aguado, ¿no? No va a tener como fuerza. Pero ¿qué pasa si nuestro globo le ponemos mucha agua? Mucha agua, mucha agua, mucha agua, mucha agua. Pues se pone súper tenso, ¿no? Y si nos exageramos de agua, pues hasta explota. Bueno, en el caso del globo no podemos poner poquitita agua porque no va a tener suficiente presión, pero tampoco podemos poner demasiada agua porque la presión va a ser mucha. Asimismo, también existe la presión intraocular, es decir, la fuerza que tiene las membranas del ojo, que no deben de estar, como en el ejemplo del globo, ni demasiado vacío ni demasiado lleno. La presión intraocular debe siempre de mantenerse durante toda nuestra vida de manera equilibrada. El glaucoma es una alteración de este humor acuoso que les platicaba hace un rato, este líquido que tiene un recambio continuo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en el glaucoma, perdón, lo que pasa es que se va a producir líquido de manera normal, pero no se va a drenar o no a la velocidad que debería. ¿Qué va pasando? Pues que se va llenando de más líquido y más líquido y más líquido el ojo. Claro, son pues cantidades mínimas, ¿no? Pero aún así, al aumentar la cantidad de líquido que hay en el ojo, lo que va a suceder es que la presión intraocular va a ir aumentando, va a ir creciendo. Y así como en el ejemplo del globo que les decía hace un rato, pues las membranas, las paredes del ojo se van a poner súper tensas, súper rígidas. Y esto va a ocasionar problemas al paciente. Dentro de los principales problemas, o bueno, en realidad la más grave, pues es la ceguera, es la pérdida de la vista. Pero en el caso de los pacientes diabéticos, el glaucoma no va a pasar de un día para otro. No es que un día tenga una presión intraocular normal y al día siguiente ya esté a punto de explotar, por así decirlo. No, esto va a ir siendo de a poquito en poquito, porque no es que se tape por completo el drenaje del ojo, sino que se tapa de a poquito. Y entonces, si sigue habiendo drenaje, si sigue habiendo salida de líquido, pero no a la misma velocidad de lo que se va produciendo. Como esto va siendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, el paciente no lo nota hasta que está ya muy avanzado.
El paciente se va acostumbrando a que su presión intraocular va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde y ya es difícil de que el paciente pueda recuperar la vista. El glaucoma se puede presentar en cualquier persona, pero los pacientes con diabetes tienen mucho más riesgo y esto tiene que ver pues con las alteraciones mismas de la enfermedad, el resto de complicaciones de las que ya les he platicado en otras ocasiones. Cuando el glaucoma avanza y el paciente ya empiece a tener síntomas, ¿qué es lo que siente? Bueno, primero empieza a ver borroso, empieza a ver alrededor de las luces, de las lámparas, empieza a verles como brillos, auroras anormales, empieza a ver puntos ciegos en la visión periférica, es decir, que a lo mejor el paciente antes veía hasta acá y luego va menos y luego ve menos y luego ve menos, hasta que llega un momento en que el paciente solo ve como en un túnel, solo ve la parte central y todo lo que está alrededor lo ve oscuro, lo ve negro. Puede haber dolor en los ojos por la presión tan alta y dolores de cabeza. Como les decía, para cuando esto sucede ya es algo muy grave y ya es difícil de recuperar la vista. ¿Por qué? Pues porque ya hubo daño en las diferentes estructuras del ojo. Una razón más por la cual los pacientes con diabetes, tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, deben de realizarse revisiones periódicas. ¿Para qué? Pues para no llegar a estas complicaciones. Como ya en otras ocasiones les he dicho, estas complicaciones se van a presentar de manera pues más importante en aquellas personas que tengan un mal control de su glucosa. El mantener los niveles de glucosa dentro del rango objetivo, dentro de los niveles normales, va a ser la mejor forma de prevenir estas complicaciones. Es por esto que otra vez les vuelvo a decir, súper importante que los pacientes con diabetes, aunque no sientan nada, aunque piensen que no les está dañando, aunque piensen que se trata de algo pues muy superficial el tener diabetes, es importante que sepan que entre mejor se cuiden, entre más se traten, entre mejor control tengan de su glucosa, menos complicaciones van a tener a la larga y van a estar de mucho mejor manera. Junto con esto, es bien importante que los pacientes con diabetes tengan un buen control de su presión arterial y de su colesterol y sus triglicéridos, porque estas tres enfermedades juntas causan muchas complicaciones. Otra vez, si el nivel de glucosa está bien, si los niveles de presión arterial están bien, si los niveles de colesterol y triglicéridos se encuentran dentro de lo normal, el paciente va a tener mucho menos riesgo de tener complicaciones. Si ustedes o alguien que conocen, que seguramente todos conocemos a alguien con diabetes, porque ya les he dicho, es una de las enfermedades más comunes en nuestro país. Si alguno de ustedes tiene esta enfermedad, por favor, cuídese mucho, por favor, controle sus niveles de glucosa. Si en algo puedo ayudarles, si puedo asesorarlos para tener una mejor alimentación, para que su nutrición se encuentre dentro de los límites normales, para que puedan tener mejores niveles de glucosa, de colesterol, de triglicéridos, estoy aquí para ayudarlos. No olviden seguirme en redes sociales y compartir este video. Nuevamente, muchísimas gracias.